Hola, en el marco del 13º Congreso Argentino de Salud Mental, quisiéramos presentar una mesa redonda titulada Residencia de Salud Mental, Hospital y Capacitación, sobre la articulación entre diferentes niveles de organización durante la pandemia por COVID-19. Somos parte de la División de Salud Mental del Hospital General de Agudos, Dr. Teodoro Álvarez. Entre estos niveles vamos a estar representantes de los jefes de residentes, somos profesionales con residencia finalizada, electos por residencia y con aval del servicio. Estará la licenciada Luciana da Silva y yo, el doctor Dante Venturini. También estarán presentes los coordinadores locales de residencia, son profesionales de planta del hospital, electos por la residencia y con aval del servicio. Estará el doctor en psicología, Luis Sanfilippo, y el doctor Alejandro Bray. Estará también presente el instructor de sede, representante de la Dirección General de Docencia, Capacitación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Luciano Rosé. Bien. Bueno, podemos ir arrancando. Quizás podemos ir comentando un poquito qué funciones vamos cumpliendo cada uno en estos roles que tenemos. Bueno, si quieren puedo empezar yo a hablar un poco desde el rol de jefatura de residentes que comparto con Dante. Yo soy jefa de residentes de psicología. Bueno, y un poco en realidad como funciones como jefa, una de las principales es supervisar y acompañar el trayecto asistencial y formativo de los residentes. Y esto involucra a veces gestionar actividades, organizar planes docentes, organizar también la cuestión asistencial. Y todo este meollo de organización y de gestión implica sobre todo un laburo muy fuerte de articulación en red con un montón de actores. Tenemos actores dentro y fuera del hospital, por ejemplo, personas de planta, también colaboradores docentes que vienen a darnos clases, y bueno, sobre todo con coordinación local y con instructoría, que es nuestro representante más próximo desde capacitación. En ese sentido, también todas estas personas estamos involucradas en evaluar el desempeño de los residentes. Y una de las funciones más importantes, que me parece para comentar entre lo que es la función de la jefatura, es propiciar un buen clima de trabajo. Que eso puede llegar a ser bastante difícil porque también como jefes somos parte de ese grupo humano, e implica también un profundo conocimiento de cómo son las formas de vincularse, cuáles son los mitos alrededor de la residencia, cómo son las lógicas de trabajo. Implica no solamente que se dé como en reuniones específicas, sino en el día a día, escuchar las necesidades de los residentes, bueno, por ahí hacer alguna devolución sobre eso, y propiciar los lazos entre ellos mismos. Y bueno, como decía antes, es a partir un poco de conocer la red que nos sostiene, que en nuestro caso, la verdad, la red está formada por coordinación e instructoría, que podemos como ejercitar este papel de propiciar el buen clima de trabajo. ¿Quieren seguir ustedes contando un poco su rol? Bueno, si querés, sigo yo, ¿les parece? Dale. No, yo soy el doctor Alejandro Rein, soy psiquiatra. Mi rol es de médico de planta de la sala y también de coordinador de residentes. Quizás lo que es difícil, digamos, tratar de contar es lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque recién Luciana explica de qué es lo que tiene que hacer un jefe de residentes, pero quizás si ponemos un poquito más la lupa, podemos pensar qué estamos haciendo, qué estamos haciendo día a día, cómo se conoce a la gente, cómo se conoce la red. Si bien la red está y si bien las personas están, hay que ir a buscar la red y hay que ir a buscar a las personas y hay que entrar en conflicto. O sea, de alguna manera, creo que el rol del residente, el rol del referente, es un rol de ir a ver dónde está el conflicto y meterse en el conflicto y sufrir el conflicto. Una vez que uno se mete en el conflicto y sufre el conflicto, aparecen como, digamos,
soluciones a ese conflicto, estando. Yo quiero contar un poquito qué pasó en esta cuestión del COVID, digamos, desde marzo. Nosotros, en general, la residencia tiene nuestro hospital tiene un fuerte peso en la sala de internación, porque, bueno, los residentes son los que se encargan de ver a los pacientes de internación junto con digamos, serían otros residentes que vienen de otros lados, de APSA o de Maimónides o concurrentes. Digamos. Todas estas personas, los estudiantes médicos de APSA, de Maimónides, los concurrentes psicólogos de una ciudad, se tuvieron que ir. Nosotros teníamos 25 pacientes, de los cuales 9 veía residencia y los otros se repartían entre estas otras personas. Estas otras personas desaparecieron. Entonces, lo que tuvimos que hacer es recalcular y ver cómo el resto, residencia y la planta, entonces podían hacerse cargo de todo esto. Este fue un primer... Te interrumpo un cachito por ahí para explicar, porque por ahí el resto no conoce que en la residencia vos tenés rotaciones que tienen que ver con los años específicos, y sí, nuestro hospital tiene mucha impronta la sala de internación y la guardia interna, pero son rotaciones en realidad que se circunscriben, bueno, la guardia a primero y segundo año y la sala a segundo año. Entonces, en realidad la cantidad de profesionales destinados desde la residencia a la sala son 6. Y bueno, eso fue lo que hubo que modificar en el transcurso de esos primeros momentos de la pandemia. Sí, yo diría que vayámonos metiendo, antes metete también, Luciano también, pero lo que yo quiero decir es que también tiene una fuerte impronta porque también cuarto año también supervisa en las coordinaciones de guardia o en las coordinaciones de sala, supervisa a los chicos de segundo y de primero que están en la sala. O sea, este punto para mí fue crucial en el sentido donde se le exigió a la planta que esté más presente, pero también se hizo algo que para mí fue muy bueno, que es en una mini asamblea, alguien propuso empezar como a venir menos para cuidarnos más, y creo que salió de la residencia, de residentes de segundo. Entonces, y esto como coordinadores, Luis y yo lo avalamos. Avalamos y dijimos, bueno, no, está bien, vengan menos, tomamos más pacientes entre todos, absorbemos los pacientes, pero venimos menos, 2 veces por semana. ¿Y cuál fue la respuesta del servicio, Ale, respecto a eso? No, al principio, lo que pasa es que la respuesta del servicio, nosotros tenemos un servicio bastante bueno porque también intentó implementar eso con la gente de externos y empezó a cuidar mucho mejor que en otros hospitales, eso lo va a decir Luciano. Empezó a cuidar a todo el personal. Hasta que no, esto no se supo también, porque es, digamos, cada servicio manejaba su cuestión, externos lo manejan. O sea, el gobierno de la ciudad dijo, cada hospital maneja cómo va a fluir en la pandemia. Cada servicio maneja también su propia distribución del poder. Nosotros, como venimos de una distribución del poder bastante horizontal, entonces esto nos ayudó a poder tomar decisiones en las cuales estuvimos contentos todos y nos preservamos. También tercer año que estaba afuera y cuarto que dejó de rotar, accedieron a hacer guardias que nunca hicieron. Esto no pasó en ningún hospital. Sí que de alguna manera algunas personas nos dijeron, che, tienen que venir más tiempo los residentes. Ahí los coordinadores, tanto Luis como yo, saltamos a bancar y dijimos, no, esto es de esta manera porque de esta manera podemos garantizar la atención a los pacientes y el cuidado de nuestro personal. Entonces hubo una redistribución de las tareas donde pudimos pensar en cuidar a nuestro personal y cuidar a nuestros pacientes. Esto desde el lugar donde el referente, por ejemplo, el referente y también el coordinador de residentes, no es alguien que tiene una verdad, sino es alguien que propicia la interdisciplina. O sea, lo que quiero decir acá es que lo que está propiciado es la interdisciplina y la palabra de jóvenes adultos que tienen decisión, que son médicos y psicólogos. Digo médicos y psicólogos porque no hay residencia
de terapista ocupacional y qué sé yo, que deciden y que saben, que son adultos y que saben pensar y que todos los aportes son buenos. Ya sacamos la lógica vertical, que es la lógica donde el referente, el jefe sabe y es el que nos dice todo, sino una lógica más horizontal donde cada uno es una persona, digamos, adulta que tiene un saber y vamos pensando entre todos. Esto no quiere decir que no haya luchas y que no haya momentos como de angustia. Nada, Ok. sigamos, ¿no? Bueno, bueno, yo soy instructor de residentes, que es una función que se ejerce desde la Dirección de Capacitación en el Ministerio de Salud de la ciudad. Es un equipo relativamente pequeño y básicamente, bueno, nos encargamos de que se instrumente y se cumpla un programa de formación de las residencias. Entonces, de alguna manera, cumplimos una función que tiene que ver con velar porque se pueda cumplir ese programa y a la vez trabajar un poco para intentar mejorarlo. De hecho, el proyecto vigente y eternamente postergado por diferentes cuestiones tiene que ver con readaptar ese programa, ¿no? Actualizarlo, a eso me refiero. Hago una pequeña digresión biográfica. Yo soy relativamente nuevo en esta función, es decir, ahora estoy cumpliendo un año, y haciendo una lectura retrospectiva, 6 meses de esta función los cumplí en este contexto tan particular, con lo cual esta función que para mí recién estaba empezando a descifrar un poco de qué se trataba, se vio como muy... todo ese proceso de entender de qué se trata el lugar del instructor se vio como muy catalizado por todo este proceso de pandemia. En ese punto, para mí, el espacio de intercambio con los jefes de residentes actuales y con los coordinadores locales tuvo mucho que ver con empezar a entender de qué se trata el lugar del instructor. Lo digo más allá del nepotismo de ser del Álvarez y demás, y de haber salido del Álvarez, lo digo porque, digamos, estos intercambios me parece que tienen mucho que ver con lo que es la función y con lo que es el funcionamiento articulado de estas 3 instancias. Ale, recién decías vos que hay una cuestión en atribuirle un valor a la palabra o a lo que dicen los residentes. Me parece que algo de eso funciona mucho en el Álvarez. Por momentos se vuelve muy problemático, pero es, digamos, es un insumo de trabajo y una posición de trabajo que es, me parece como, bueno, que marca una diferencia. Y en ese punto el COVID puso, como hablábamos en otra mesa, en la cual estuvimos con Alejandro y con Gabriela de la Carta, hablábamos de que el COVID ponía una lupa sobre los procesos institucionales y del sistema de salud, es decir, aquellas cosas que funcionaban de una manera más bien vertical, que funcionaban de una manera con una respuesta más bien totalitaria o irreflexiva o hospitalocéntrica y demás, se ponían de manifiesto. Y me parece que en el caso del Álvarez, esta cuestión que tiene que ver con poder horizontalizar el diálogo y las instancias de pensamiento también se puso en juego, porque esto que vos decís, Ale, de que cuando los residentes te convocan y uno cuando lo dice parece muy limpio, pero en el momento son reuniones donde hay muchas emociones y muchas palabras cruzadas, pero digo, los interpelan y les dicen, che, tenemos que cambiar algo, y ustedes lo reflexionan y lo piensan y después nos reunimos y lo pensamos y acá los jefes arman una readecuación del programa local que termina siendo ejemplar en el marco de todas las residencias de salud mental de la ciudad y termina siendo algo que funciona muy bien, digamos.
no es sin esas instancias de intercambio y sin atribuirle como que hay algo de valor en eso que te dicen, digamos, lo pones a trabajar y después ves qué puedes hacer con eso, pero me parece que cuando la respuesta es muy vertical, como sucede en otras sedes, que no viene al caso nombrar porque tampoco tiene sentido hacer una cosa de scratches, pero cuando la respuesta es vertical y totalitaria, digamos, no se puede hacer nada y la respuesta termina siendo expulsiva con los pacientes y con los profesionales y se termina volviendo lugares muy difíciles de soportar. Me parece que en este contexto tan arduo y tan complejo, el Álvarez se volvió un lugar muy habitable, dadas las circunstancias. Bueno. Me parece muy interesante que, nada, tiramos como disparador las funciones que tenemos cada uno en los diferentes niveles, y me da esta impresión de que termina siendo que las funciones, que si bien es algo que está escrito, que está normatizado, termina siendo como muy modificada y determinada por, en realidad, por estos vínculos y estas articulaciones y estas modalidades de trabajo. No sería lo mismo mi función en otro contexto, si bien la ley que rige mi contrato es el mismo, ¿no? Ahí con Luciana nosotros siempre preferimos usar un poquito más el término de red antes que horizontalidad, porque hemos tenido algunos problemitas con el tema de la horizontalidad, en el sentido en que se puedan malinterpretar, pero ahí en red, entendiendo como, bueno, todos vamos colaborando, todos nos escuchamos, hacemos intercambios, si bien hay nodos de la red en donde se van como centralizando algunas tomas de decisiones, o a donde va confluyendo la información, o saliendo de manera más centralizada, pero bueno, quería hacer ese comentario. Está bien, me parece que vale la aclaración, es más preciso aparte. Igual a mí me parece, yo soy más hinchapelotas y Sí. me gusta la palabra horizontal para pelear, Sí. pero ¿puedes, Dante, contar un poquito cuáles son esos conflictos? Porque contando los conflictos, porque además, dos cosas quiero saber, porque Luciano dijo que estaba muy, las cuestiones que fuimos tomando fueron muy buenas, ¿no? A diferencia de otras. Quisiera saber, tanto a vos, Dante, como Luciana, cuenten cuáles fueron, y después qué es esa batalla entre la red y la horizontalidad, ¿dónde se te complicó? Porque también me parece que es contarlo acá, contar nuestras fallas, nuestras complicaciones, nuestras peleas, es lo que me parece que puede ayudar al otro a dar las peleas y saber que estas peleas al fin del día son interesantes y después calman, ¿no? Sí, entiendo que todos tenemos que estar como en un nivel donde todos podamos escucharnos, ¿no? Y valorar la opinión del otro, y tener una buena lectura de, bueno, desde qué lugar me dice esto, y tenerlo en cuenta. A veces sucedió un poco con el término horizontalidad, que quizás es como, bueno, si somos horizontales, entonces yo personalmente decido por dónde roto, cuál va a ser mi formación, qué días vengo, qué es lo que hago, y en realidad eso ya no pasa a ser horizontal, sino que es unilateralismo, básicamente. Es que aparte, perdón, te interrumpo con una cosa, el momento actual es un momento en el cual todo quedó como en un estado de anomia, o sea, como que, digamos, todas las reglas que ya venían funcionando se cayeron, entonces es verdad que, digamos, marcar una posición de horizontalidad cuando no tenés una normativa muy clara a la cual remitirte, porque la que funciona está, digamos, suspendida de hecho, se vuelve también muy complicado, digamos. Sí, es un trabajo muy arduo ese. Hasta algo que se cayó es lo que es, aparte de que vos nombrabas, Lucho, el programa de formación, lo que se cayó es directamente el término temporal en el cual uno iba a cumplir su función, ¿no? Absolutamente. No sé Sí. si quien sea que se atreva a mirar este encuentro, sepa que por decreto muchos recibimos una extensión de nuestras funciones por 4 meses, y fue, bueno, organícense como vayan pudiendo, pero esos 4 meses se los extiende, y no va a haber ingresantes nuevos. Una cosa quiero decir. Y al comienzo también la incertidumbre de se va a extender, pero no se extendía.
no se sabía muy bien cómo iba a continuar. Digo, venimos con esto desde marzo, desde hace bastante. Incluso ahora que ya está todo, que el examen es la semana que viene, que ya se sabe cuándo van a ingresar las nuevas personas, por ahí corre un rumor y ya pensamos, uy, se extiende hasta diciembre. Quedó como esta sensación de la temporalidad infinita que impacta también en las lógicas de laburo. Sí, yo una cosa quería decir con respecto a la horizontalidad. Quizás hay algo que es que yo cuando hablo de horizontalidad no miro hacia abajo, sino miro hacia arriba, ¿no? Entonces ya miré al representante del CODEI, miré a mi jefe de sala, miré al jefe de servicio. No, quizás no estoy mirando tanto para abajo, digamos, no estoy mirando tanto a los residentes. Un poco me parece que tiene que ver con que, a ver, yo creo que la prepotencia de trabajo es lo que al fin del día gana, ¿no? Entonces, si yo estoy en muchas cosas, digamos, cuando hay una discusión que alguien me dice, bueno, horizontalmente hago lo que quiero, digo, yo digo, bueno, vos, no me asusta esa discusión, no sé cómo explicarlo, quizás ustedes son más jóvenes, tienen otra posición que es la de jefe residente que dura un año, entonces yo soy de planta y lo pienso desde otro lugar, que es un lugar de más estabilidad. Bueno, tengo más años. Entonces, en ese punto, a mí me gusta que podamos, que cada uno tenga sus argumentos. Es verdad que hay un jefe que decidirá, pero que el jefe decida de alguna manera con argumentos lógicos, ¿no? Que el otro tenga un argumento lógico. Yo creo que si uno tiene un argumento racional, y bueno, nada, listo. Uno avala, a veces elige el jefe, pero no con una cuestión de que lo sufrimos bastante y que la ley de salud mental viene a ayudar en esto, que quiere decir que no es que un jefe puede echar a un paciente o me puede echar a mí, no, pará, hay diferentes instancias y entonces, y tiene que ser lógico lo que pasa. Entonces eso me parece que la ley de salud mental ayudó mucho, la unidad de letrados ayudó mucho para defendernos de una idea loca de algún jefe que diga esto es así porque yo lo digo. Desde ese lugar me parece horizontal. Después si hay digamos, hay argumentos que avalen una decisión más racional, que sea mejor para el usuario y para el que trabaja, bueno, se va por ahí. De todas maneras, la palabra redes me gusta mucho. El punto es que yo creo que hablaba con ustedes, y tanto con Lucho, con Dante, no sé si tanto con vos, con Luciana, pero lo que sí es, uno va y ejerce un cargo y lo que tiene es un problema. Entonces te tenés que adecuar que cuando vas al lugar vas a tener problemas. Y va a haber, cuando vos entendés que vas a tener problemas, entonces el problema es parte de tu laburo, no lo tomás personal y decís, bueno, vamos a ver cómo se resuelve. ¿Qué nodo de la red tengo que tomar para que ese problema se abra? Que es lo que vamos aprendiendo a trabajar rápidamente. A mí me gusta el formato, por ejemplo, un formato que cambió, que es muy bueno, por ejemplo, en las guardias de fin de semana. Ahora quedan de referentes los jefes residentes, pero también quedamos referentes los de planta, que nunca había pasado eso. Entonces, y como no estamos yendo todos los días todos, quizás hay un día que va Dante, otro día que va Luciana, otro día que voy yo, digamos, y en ese punto, cuando si va Luciana y pasa un problema, me llama a mí, yo lo llamo a Luis, lo llamamos a Leandro, a Gretnas, a Gabriela, quiero decir a Gabriela Gregio, a Fernanda Suárez. Digo, hay todo un equipo que está puesto a pensar una situación complicada. Ahí rompemos la horizontalidad, porque no es la horizontalidad de uno. Uno sí, pero ese que quiere decir algo lo tiene que decir dentro de un grupo, de un nodo, si querés, de la red. Y ahí es difícil que una cuestión, o sea, tanto que el jefe diga cualquier cosa o que cualquier de la red diga una cosa absurda, digamos, la idea de nodo y que haya mucha gente pensando rompe esas ideas absurdas. Entonces, lo que hicimos que fue muy bueno y lo que hacen ustedes, porque ya que no lo cuentan tanto, que es que ustedes supervisan la jefatura. Entonces, supervisan la jefatura, supervisamos también digamos, las distintas coordinaciones, se supervisan los pacientes, Luciano nos supervisa a nosotros de capacitación, nosotros le damos ideas a Luciano para que lleve a capacitación. Realmente, esta es la red y me parece que es lo que necesitamos que cuenten. Me gustaría que cuenten más ustedes un poquito de eso, ¿no? De esa red real.
Y me parece que está bueno nombrar a nuestra supervisora, que es Claudia Greco, y que aparte viene hace más de una generación supervisando jefatura de residencia y lo hace desde un lugar abierto y de mucha entrega. Bueno, sí, re valiosa, Claudia. Em, yo voy a remitirme acá a un punteo que vos habías acá puesto un poco para guiar la charla, Dante. No sé si te parece como para que retomemos alguno de estos puntos, pero em, vos decís, bueno, la tarea de articulación entre los niveles, ¿no? ¿Qué acciones se realizaron articuladas? Como pensándolo concretamente, y hubo algo que tiene que ver con repensar las diferentes rotaciones, los diferentes dispositivos en los que se insertan los residentes, y de nuevo, como que vuelvo a señalar esta cuestión del COVID, que es el problema que se tiene siempre, que es, bueno, uno hace una capacitación en servicio, el servicio del hospital toma al residente, aunque no necesariamente lo nombre como un trabajador, es indudablemente un trabajador de la salud precarizado y que labura muchísimo. Entonces, digamos, el servicio exige que el residente trabaje. Nosotros desde capacitación exigimos que ese trabajo tenga algún tipo de valor formativo y que estén garantizadas ciertas condiciones de aprendizaje, con docencia, con supervisión, etcétera. Y como siempre, vamos digamos, desde el papel hasta la realidad, intentando negociar esas instancias con algunos puntos que lógicamente no se negocian. Y con el COVID todo eso, digamos, se da un poco patas para arriba. Y entonces me parece que es importante que también señalemos que en un momento de lo que se trataba era de reclamar, en el buen sentido digo, que los residentes de salud mental continúen cumpliendo tareas de salud mental, lo cual parece como medio loco, pero en algún punto estuvo muy puesto en cuestión, digamos, era un fantasma que era bastante real, digamos, la posibilidad, y no tiene que ver nada más con cuestiones de que haya alguien en el hospital que quisiera tomar una decisión medio loca, sino que tiene que ver con que hay una respuesta del sistema de salud en donde la salud mental se vio muy desplazada hacia un lugar menor, Bueno, Sí, pará, y pues ahí déjame es decir, donde, cuyos efectos seguramente ya se empiezan a ver y vamos a ir viendo durante los próximos meses. Sí. ahí es donde no, pienso que contamos con un servicio de salud mental bastante fuerte, que le da como Ujú. cierto lugar a la salud mental. Se formó de hecho un equipo itinerante de profesionales que seguramente también presentan algún trabajo en este congreso, para ofrecer contención a todos los otros profesionales que estaban trabajando un poco más cerca del COVID. Y bueno, en ese sentido también nos permitió a nosotros como poder continuar con las tareas de salud mental, e incluso incorporar algunas nuevas en el marco de COVID. Por ejemplo, todo un equipo de acompañamiento a familiares de pacientes que se encuentran en terapia intensiva, que era algo que no hacíamos antes y que empezamos a hacer a partir de la pandemia y de tener este lugar. Por ahí, bueno, no tuvimos que hacer tareas de triage, o a veces estaba el fantasma para los residentes de psiquiatría de tener que ir a hacer algunas tareas en clínica médica. Eso no pasó en todos estos meses, y creo que, bueno, vos decías, bueno, ¿qué otros nodos de las redes? También como que tener un fuerte servicio de salud mental ayudó en eso. Y también, cuando pensaba como en otros conflictos, estaba todo el tema de los equipos de protección, que en un primer momento, bueno, hubo como varios cambios en los protocolos. Esto también generó un montón de miedos y incertidumbre en los residentes, y fue bueno escucharlos, y también apelar, bueno, a quién es la persona que por ahí la tiene más clara con esto. Bueno, infectología, y bueno, tratar de hacer vínculo con ellos, y bueno, ver los protocolos y tener reuniones, como para garantizar, digamos, el cuidado de los profesionales, no solo con el tema de los días, sino también con el tema de los equipos de protección. Sorteando un poco también las trabas burocráticas para conseguir los barbijos, que si bien en nuestro hospital por suerte nos dan esos equipos de protección, hubo que aprender todo un manejo de, bueno, quiénes firman, cuántos son por semana, toda una logística que también terminó siendo parte como un poco de la función de jefatura.
Una cosa quiero decir, porque me parece ahí, Luciana, que vos decís bien esto, o sea, el servicio de salud mental del hospital es muy fuerte, el jefe de servicio, Pablo Friedman, en esto hizo mucho para que, o defendió mucho la posición para que los trabajadores de salud mental trabajen sobre la salud mental. Se armó este equipo itinerante que vos decís que nos permitió recorrer todo el hospital a muchos de nosotros, que todavía sigue, que incluyó a los residentes. Los directores del hospital, el director y la subdirectora entendieron esta modalidad y entendieron rápidamente lo útiles que podíamos ser. No explotó el sistema, con lo cual si explotaba el sistema, cualquier médico tenía que hacer esto. Dimos tiempo para que veamos cómo iba haciendo todo esto. Se dio tiempo en el hospital para ver cómo, si explotaba o no el sistema, y no nos llevaron a hacer eso porque una gran defensa corporativa desde nuestro servicio. No es lo mismo tener un servicio que le dice todo que sí al director del hospital, que un servicio que se muestra firme y dice, no, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo los trabajos de salud mental, que por lo pronto fueron muy útiles para muchos de nuestros compañeros y nos pidieron muchas ayudas, y nosotros también entendimos que también necesitábamos ayuda. Creo que las charlas con Infecto, que al principio Infecto, que es un lugar muy difícil de estar en estos momentos, porque parece que tienen toda la verdad, y esto se va armando de a poquito. Entonces fuimos teniendo una mayor comunicación con la gente, incluso de guardia, con la gente digamos, una de las cuestiones, hay un grupo armado de WhatsApp de todos los trabajadores de salud mental, de todos los profesionales. Un día que la guardia quería internar a un paciente que no tenía el hisopado, pedimos ayuda ahí, y se dio la ayuda ahí, y no se internó, y desde digamos, de la Dirección Nacional de Salud Mental se bajó un protocolo que, si bien un poco era expulsivo para los pacientes, después lo que vimos, que si nosotros internamos directamente infectamos la sala todo el tiempo. Ahora estamos como en un problemita de que un paciente que dio COVID negativo se internó y después dio positivo, entonces ahora nos estamos cuidando. Nos cuidamos en el sentido que la gente que vino de tercer y cuarto no hacía guardia, empezó a hacer guardia para poder darle aire, y que si nos infectemos no nos infectemos todos. Fuimos pensando, digamos, estas batallas, qué pasaba si alguien se tenía que aislar 4 días, qué pasaba si se tenía que aislar los 15, digamos. Estas cuestiones fueron todo el tiempo pensadas sin tener una visión clara de qué hacer, pero sí como si estuviésemos en asamblea permanente, digamos, ¿no? No sé si, Dante, querés contar algo de esto, porque yo creo que ahí vos sufriste mucho estas cosas, como Luciana, y intentaste... y siempre estás como adelante para prever ciertos problemas, ¿no? Ale, respecto a lo que decías, sí, hubo un trabajo bastante intenso que fuimos realizando con Lu y con los jefes entrantes del próximo periodo, que ahí lo que hicimos fue como un equipo ampliado de jefatura, y fuimos, nada, la verdad es que tuvimos un trabajo de diálogo constante con los residentes, y poner a dialogar y a trabajar en grupos y en subgrupos todas las dinámicas conflictivas que se fueron dando, porque, como vos decías en un momento acerca de la distribución del poder, por supuesto que hay conflictos respecto a, bueno, ¿cuántas guardias vas a hacer vos? ¿Cuántas voy a hacer yo? ¿Cuántos días vengo? Yo ya estoy cansado de esta tarea que vengo haciendo hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones requirió de hacer mucho diagnóstico y de sugerir muchas soluciones, pero a partir de ir escuchando, y que ahí también vos, Lucho, Ale, Luis, fueron también teniendo encuentros personales con grupos, con residentes en particular, con grupos, con subgrupos de residentes, me refiero a años o a especialidades, y fue como un diseño bastante fino, ¿no? Y me parece que todo este diálogo, toda esta forma de funcionamiento, de articular, de hacer red, de horizontalidad, como sea que la vayamos llamando, me parece que no tiene lugar si no hay algo, si no habría estado una base, ¿sí? Ya desde antes, de una modalidad de trabajo, de una manera de escucha, de una consideración hacia los profesionales,
y hasta te diría de marcos normativos, como vos nombrabas, Ale, como un factor la ley de salud mental, que nos pone a todos a trabajar en disciplinas incompletas, y me parece que eso es fundamental para que se puedan permitir y catalizar estas modalidades de laburo. Bueno, y en el sentido de ir cerrando el encuentro, no sé si quieren ir agregando algo, no sé, hacer algo a modo de conclusión. Una cosa quiero decir que se me ocurrió recién. La cuestión vertical hace que uno diga, esto es así, y que el otro o sobreactúe o se escape, digamos, y que la cosa tenga un solo matiz. En la cuestión de esta horizontalidad o de red, lo que implica es que, de alguna forma, el otro, cuando dice una palabra, la tiene que sostener. O sea que implica, no puede ni sobreactuar, porque si sobreactúa sale mal, y no puede correrse. Ya cuando hablas, sos responsable. Entonces, en este sentido, me parece que logramos un poquito esto, que cada uno de los actores que están trabajando, desde el residente de primero hasta el de planta, hasta el jefe, va ahí y trabaja. No se hace el boludo, porque todo está por fuera del pasillo, está dentro de la cuestión del laburo. Entonces, si vos vas a decir esto es así, bueno, tenés que mostrar. Y te quedas solo. Claro, eso sí. Pero bueno, esto quería decir. Bien. Bueno, cerramos, ¿no? Sí, Bueno. me parece. Bueno, muchas gracias. Les vamos a compartir nuestros contactos por si necesitan contactarnos, por si están interesados en algo más de lo que hemos presentado. Así que esto es todo. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Bueno, mi nombre es Luis Sanfilippo y junto con Alejandro Brahim tengo la función de coordinador de la residencia de Psicología Clínica y de Psiquiatría del Hospital Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires. Quería retomar algunos de los puntos que se estuvieron trabajando sobre los efectos de la situación COVID 2019 en este año 2020, en nuestro equipo de trabajo, en nuestro hospital y en el sistema de salud en general. Concuerdo con algo que planteaba Luciano, quizás lo podríamos decir de esta manera también. No se trata tanto de ubicar qué es lo nuevo que trae esta pandemia, si bien hay alguna cuestión nueva, porque el virus es nuevo, pero obviamente no es la primera pandemia que existió a lo largo de la historia de la humanidad. Sí, quizás es la primera que se da en un contexto tecnológico y de avance de las ciencias de la salud que, bueno, nos había brindado una falsa seguridad de que podíamos tener los recursos como para evitar que una situación así se generara. Y esta pandemia puso en crisis un poco eso y señala bien los límites del saber en torno a las enfermedades y a la vida. Pero por ahí, para determinar una cuestión más puntual, respecto del sistema de salud y de las modalidades de trabajo, incluso las modalidades de organización y de lazo de los seres humanos en relación al trabajo, por lo menos en el campo de la salud, esta pandemia más que introducir algo nuevo, lo que hace es visibilizar mejor algunas, vamos a decirlo así, fortalezas y debilidades del sistema de salud y al mismo tiempo algunas características que a veces quedan un poco solapadas. Me parece, por ejemplo, que en el caso del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, el ingreso de la pandemia puso en evidencia, por un lado, la poca importancia que el gobierno de la ciudad le da a la salud y la necesidad imperiosa de haber salido a buscar recursos que permitan, por ejemplo, brindar los elementos mínimos de protección a cada uno de los trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires,
que es un punto un poco paradójico si tenemos en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica de la Argentina, ¿no? Y que sin embargo a veces, sobre todo en el comienzo de la pandemia, en relación a los recursos materiales y mucho más en relación a la inversión en recursos humanos, bueno, la pandemia puso en evidencia eso, que el gobierno de la ciudad no tiene a la salud entre sus prioridades. Pero al mismo tiempo mostró también un estilo de conducción bastante verticalista y hospitalocéntrico, porque lejos de intentar construir equipos de trabajo que funcionen de manera coordinada, con un plan claro en relación a qué realizar en torno de la pandemia, más bien apareció un estilo de gestión verticalista donde las decisiones se toman desde escritorio sin consultar ni a los trabajadores ni a especialistas en el tema, y que llevaba, como por ejemplo en el campo de la salud mental, a intentar obligar a que trabajadores del centro de salud mental número 1 y número 3 vayan sin medidas de protección biológicas, pero al mismo tiempo sin ningún tipo de preparación ni coordinación acorde a la tarea, vayan a los hoteles en donde se habían alojado los primeros casos de COVID o sospechosos de COVID, con lo cual lo único que se generaba más bien eran malestares, dificultades para trabajar, poca implicación de los trabajadores en la tarea, porque lo que estaban señalando los trabajadores es que se los mandaba a una función sin las medidas de protección suficientes y sin un plan claro y una coordinación clara en relación a eso. Y al mismo tiempo digo hospitalocéntrico porque cuando aparece la pandemia, una de las medidas que se intentó realizar para fortalecer el sistema de salud tenía que ver con preparar los hospitales. Y en ese sentido, poco trabajo en territorio. Es decir, no hay equipos suficientes armados para ir por ejemplo, a acompañar a los que estaban en hoteles, y por eso se intentaron decidir esas cosas a dedo y a las apuradas y terminaron mal. Pero también al mismo tiempo no hay equipos territoriales que, por ejemplo, hubiesen permitido un plan de adecuación de las medidas de prevención que esté a la altura de las necesidades de los barrios populares. Por ejemplo, el caso más típico fue lo que pasó en la Villa de Retiro, con la falta de agua y la falta de insumos de protección y la falta de un montón de personal que acompañe de salud para poder llevar adelante medidas preventivas que hubiesen estado a la altura de las circunstancias y hubiesen permitido que el pico de los contagios en los barrios populares y luego en toda la ciudad no hubiese sido tan alto. Ahora, en nuestro hospital, más bien yo diría lo contrario, quizás o por lo menos en el equipo sobre todo en el equipo de trabajo de la residencia dentro de la división de salud mental, lo que mostró esta pandemia es la posibilidad de, como decían antes los compañeros, un trabajo más horizontal o en red. Es decir, una coordinación en donde todos tengamos una voz y podemos construir entre todos una adecuación de nuestro trabajo a estas nuevas circunstancias, aun cuando haya diferente grado de responsabilidad y a la hora de la toma de decisiones haya ciertas jerarquías de los jefes de residentes, los coordinadores de residentes, jefes de servicio que permiten avalar cierto tipo de orientaciones y decisiones. Esas orientaciones y decisiones fueron consensuadas. Entonces, el primer punto a subrayar frente al verticalismo que aparece en relación al gobierno de la ciudad y que también se vio en muchos otros hospitales, donde, por ejemplo, a los residentes de salud mental se los manda a hacer tareas que no tienen que ver con salud mental, para las cuales no están preparados y que lo único que generan son malestar, y además descuidan los aspectos de la salud mental, por ejemplo, hacer tareas en relación al triage o convertirse en ayudante de los médicos clínicos, como pasa en muchos hospitales de la ciudad de Buenos Aires,
En nuestro hospital se lograron consensuar en esta posición más horizontal y de trabajo coordinado y en red, que los residentes de salud mental pudieran hacer tareas de salud mental y al mismo tiempo que pudieran hacer tareas que fueran buenas para su formación, pero también buenas para el sistema de salud y para los pacientes y familiares que están atravesando esta experiencia de pandemia de una manera más directa. Entonces, los otros dos puntos que quisiera subrayar, o mejor dicho, el otro punto que tomó dos formas principales que quisiera subrayar, además del trabajo horizontal y en red y coordinado, y en salud mental, ese otro punto que quisiera subrayar es que en esta tarea de adecuación de los espacios asistenciales y de formación de la residencia a la nueva situación de la experiencia de pandemia, se pusieron en marcha dos dispositivos que me parecen fundamentales en esta situación de pandemia, que son, por un lado, un dispositivo de acompañamiento a los trabajadores de salud, un dispositivo de salud mental, de acompañamiento a los trabajadores de salud, que es lo que fue mencionado como el equipo itinerante, en el cual participaron también los residentes y gente de planta, que es que frente a la emergencia imprevista de esta pandemia que generaba temores, ansiedades y que obligaba a nuevas formas de organización del trabajo y nuevas prioridades, el equipo itinerante fue por todos los servicios del hospital y trazó lazos con todos los trabajadores del hospital, desde los camilleros hasta los médicos de planta, pasando por los residentes, los enfermeros, ofreciéndoles espacios de escucha y convocándolos a tejer lazos y a plantear estrategias de organización que les permita poder realizar mejor la tarea, poder sentirse mejor en la tarea, poder disminuir las ansiedades y los temores que esas nuevas tareas producían, e incluso hacer escuchar más los reclamos de los trabajadores del sistema de salud. Porque organizados y unidos en espacios de dispositivos grupales, esas voces tomaban más fuerza y se escuchaban mejor y se podían pensar juntos estrategias mejor, más adecuadas para realizar la tarea y también para hacer escuchar los reclamos de cada uno de los sectores. Entonces, una tarea específica de salud mental que supuso la adecuación del programa local de residencia fue esta conformación y este acoplamiento al equipo itinerante de acompañamiento en salud mental a los trabajadores de la salud durante la pandemia. Y la segunda cuestión, el segundo dispositivo interesante e innovador que surgió en el marco de la pandemia fue el de acompañamiento a familiares y pacientes con COVID. Sobre todo en relación a la terapia intensiva, donde se empezó a acompañar sistemáticamente a los familiares de pacientes con COVID, que, como todos saben, desde el principio de la pandemia, los pacientes enfermos con COVID quedaban separados de los familiares y en los casos graves eso hacía que durante mucho tiempo, incluso si llegaba el momento de que alguno de esos pacientes fallecía, se generaba la situación de que probablemente esos familiares no se pudieron despedir de sus seres queridos, con toda la angustia y los dolores que eso genera. Entonces una tarea de acompañamiento de esos familiares e incluso una tarea de intermediación que permitiera que los familiares le pudieran dejar algún mensaje a el paciente enfermo y a su vez que el paciente enfermo se pudiera comunicar de alguna forma con sus familiares, es una tarea absolutamente necesaria, claramente de salud mental, y que permite, digamos, recuperar una dimensión humana ineludible que es la del acompañamiento en los momentos de enfermedad y de muerte, que es
absolutamente reparadora y que sin embargo desde las direcciones de muchos hospitales y desde la Dirección de Salud y de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad no fue pensada durante mucho tiempo. Fíjense que recién a fines de agosto salió un protocolo de acompañamiento a pacientes y familiares con COVID en la Ciudad de Buenos Aires, que fue antecedido primero por uno que salió unos días antes por uno que salió en Nación, y el primero de los, por lo menos de la información que yo tengo, el primer de los distritos que pensó una tarea de acompañamiento de salud mental a pacientes y familiares de enfermos por COVID fue la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, se le dio una prioridad bastante importante a eso. Y en el caso del Hospital Álvarez, eso surgió medio espontáneamente a partir de la iniciativa de algunos trabajadores de planta del Hospital Álvarez y de los residentes de salud mental del Hospital Álvarez, que pudieron llevar adelante estas tareas de acompañamiento en el marco de la adecuación de las tareas asistenciales y de formación de la residencia en psicología y en psiquiatría en el hospital frente al contexto de la pandemia. Entonces, en definitiva, lo que yo quiero subrayar es que esta pandemia nos permitió visibilizar más algunas características propias de nuestra residencia, que es este trabajo horizontal en red y organizados en equipo, donde tratamos de consensuar las decisiones, aun cuando haya diversos grados de decisión, y que eso nos permitió orientar la transformación del plan de residencia a una adecuación al problema de la pandemia que sea relevante para los trabajadores de la salud y para los pacientes y familiares, y al mismo tiempo que sea específicamente de salud mental, con estas tareas de acompañamiento al personal de salud y de acompañamiento a pacientes y familiares de COVID, que se empezaron a poner en práctica en el Hospital Álvarez mucho antes que desde el gobierno de la ciudad hubiera una bajada de que eso era una tarea necesaria llevar adelante. Bueno, gracias.